Chaparritos, bienvenidos a Cartas y Dados. Hoy vamos a hablar de Dark Souls, el juego de cartas. Este es un juego que está basado en el videojuego del mismo nombre. Tiene un estilo cooperativo, es de 1 a 4 jugadores. La duración de las partidas es entre 45 y 70 u 80 minutos. Preparar el juego lleva unos 20 minutos. Y bueno, el juego consiste en que cada jugador seleccionará un héroe. Este héroe tiene su propia habilidad única y su propio mazo de cartas con el que el jugador estará jugando, y se trata de ir peleando contra los demonios que salen de manera automática y se comportan de manera automática en el juego, y al irlos venciendo el jugador obtendrá beneficios, ¿no? Para obtener mejores cartas que ir incorporando cada jugador a su propio deck. Y al final del juego hay dos jefes principales, y al momento de derrotarlos será la condición de victoria. Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene la caja. Al abrir el juego nos encontramos con las reglas y distintos tableros. Estas fichas, otro tablero y cartas. Pues esta es la preparación del juego. Lo primero que hay que decidir es qué cara del tablero es la que se quiere jugar. La única diferencia es a cuál es el par de jefes principales a los que se va a enfrentar. Una vez que se decide cuál es el par de jefes que se quiere enfrentar, se toma su propio deck de cada jefe y se colocan a un costado para cuando los jugadores lleguen a él, pues se enfrenten. El deck del jefe consiste en las cartas que va a ir indicando tanto cómo moverse y cómo atacar, y la carta del jefe donde está diciendo su defensa, su número de vidas en función del número de jugadores que hay, de 1 a 4, sus habilidades especiales. Y esta es la carta que se va a colocar sobre el tablero, y el resto de las cartas se van a mezclar, y boca abajo durante cada turno se va a estar revelando una de estas cartas para indicar el comportamiento del jefe en ese turno. Después, a un costado vamos a colocar por un lado el número de cartas en cuanto a los encuentros. Hay 3 niveles de encuentro en función de su dificultad. El número de rivales son estos 3 también en función de dificultad. Esto básicamente son los recursos que hay, que se les llama estamina. Hay 4 tipos de recursos o estamina, que es el amarillo, el rojo, el azul y el morado. Aquí abajo en el tablero está, a un costado es donde los jugadores van a ir colocando sus personajes, y del otro lado es cómo los jefes van a ir colocándose para que se realicen los combates. Posteriormente, pues cada jugador va a elegir un héroe de los 4 posibles que hay. Uno es el mensajero, otra opción es el asesino, el caballero y el hechicero. Cada héroe va a venir con su propio mazo de cartas. Cada héroe tiene su propia habilidad que se va a poder utilizar una vez por ronda. Posteriormente tenemos estas cartas que nos va a indicar el número de oportunidades que tenemos en el juego. Como dijimos, hay un total de 5. Este símbolo está relacionado con el campamento. El campamento es donde se va a iniciar el juego y a donde los jugadores van a regresar si son derrotados en los encuentros o batallas, o si los jugadores deciden ir a descansar. Cada vez de que se derrote o se decida descansar, se va a pasar al siguiente nivel y se va a resolver tanto la habilidad que está diciendo la carta, y se va a aumentar el número máximo de cartas en el deck. Así se va a ir avanzando, y cuando se acabe la 5, la quinta oportunidad, si en ese momento no se ha derrotado a los 2 jefes principales, se va a perder el juego. Bueno, pues la mecánica del juego es que él o los jugadores van a iniciar en el campamento y se van a ir moviendo de manera abstracta en este tablero. Y digo de manera abstracta porque no va a haber una figura o un token en que los jugadores estén sobre ese tablero. La carta
que indique el jugador, esta se va a colocar pero sobre este tablero que es donde se están realizando las batallas. Entonces este movimiento es de manera abstracto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El jugador o el equipo va a decidir qué camino ir tomando, va a ir obteniendo estos encuentros que son batallas, va a ir obteniendo tesoros y dinero que son las almas para equiparse y fortalecer sus decks para llegar a atacar a los jefes principales. El tema es que los jugadores o los personajes no tienen vida. La vida de los jugadores es su propio deck. Eso es la médula del juego. Cuando se te acaba tu deck, mueres. Entonces, ahora vamos a ver las mecánicas de los encuentros. No va a haber límite ni para el ataque ni para el bloqueo, ni para nada. Nunca va a haber límite de cuántas cartas pueda jugar los jugadores. Entonces el problema va a ser que entre más avancen, entre más peleen, entre más cartas usen, pues más cerca van a estar de la muerte. Entonces, ¿cómo funcionan los turnos? Primero, los jugadores van a decir qué camino quieren tomar y van a revelar una carta dependiendo del símbolo del encuentro que sea. Vamos a revelar esta que es el nivel más alto. Entonces el equipo dice vámonos por aquí y mostramos esta carta y la colocamos aquí. Las cartas de encuentro todas pues tienen la misma estructura. Lo primero es todas tienen estas 4 filas y nos vamos a centrar solamente en el número de jugadores de los que estamos jugando. Después cada una dice cuál es el número de tesoros que vamos a obtener cuando derrotemos a todo el encuentro. Y a la derecha aparecen los símbolos que son los 3 tipos de demonios que hay que ir colocando sobre el tablero y que nos vamos a ir a enfrentar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí estamos jugando 3 jugadores. Entonces nos dice que tomemos un demonio de nivel 1, 3 demonios de nivel 2 y ningún demonio del nivel más alto, que es el tercero. Entonces estos demonios nos van a dar varios tipos de información la carta. Primero nos dicen en esta sección, siguiendo la misma estructura de este tablero, en qué posición lo vamos a colocar. Así nos vamos a ir uno por uno y simplemente si ya está ocupada alguna posición lo colocamos a un costado. En la parte superior nos dice cuál es el tipo de ataque que va a realizar. Como ya vimos que puede ser venenoso, de congelamiento, de herir o de tambalear. Y después aquí está la información de cada demonio. Está el bloqueo, las vidas, el ataque y a qué tipo de ataque se es débil. Hay 4 de estos símbolos. Aquí está, curiosamente salieron los 4. Y por último, la carta nos va a decir cuántas almas vamos a obtener cuando derrotemos al demonio. Y empezamos a colocar todos los demonios de acuerdo a su posición que nos está indicando. Está repetido, lo colocamos a un costado. En ese momento nosotros elegimos en qué posición de las 6 nos queremos colocar todos los jugadores. Y robamos 6 cartas. Ese es el límite de cartas en la mano. Primero es la ronda de los demonios. Entonces los demonios nos van a hacer daño de acuerdo al símbolo que nos esté diciendo y su ataque. Aquí van a ocurrir 2 cosas. O nosotros decidimos tomar el daño completo o parcial. Como ya dijimos, la vida del jugador es su propio deck. Entonces por todos los daños que nos hagan los enemigos de acuerdo a su ataque, vamos nosotros a ir descartando cartas, ya sea de nuestro deck o de nuestra mano. Nosotros vamos a elegir. Si nosotros queremos bloquear utilizando alguna carta, ahorita lo vamos a decir, cómo jugamos las cartas es dependiendo el nivel de la defensa que está diciendo, pues vamos a ir disminuyendo el daño. Entonces, una vez que ya enfrentemos el daño de todos los enemigos, ahora le toca el turno a los jugadores. Al inicio del turno de los jugadores, de nuevo se rellenan las cartas de la mano hasta un total de 6, ¿no? En el momento en que un jugador no pueda
tomar cartas de su deck en cualquier fase del juego. En ese momento se está muriendo y se resetea el juego. Entonces durante el turno de los jugadores van a poder realizar un total de 5 acciones. Estas acciones se pueden realizar en cualquier orden y no son obligatorias, son opcionales. La única restricción es que se puede realizar solamente una de cada uno de los 5 tipos. La primera acción es descartar cualquier número de cartas y robar ese mismo número de cartas. La segunda es moverse una sola posición en el tablero. La tercera es realizar un ataque. La cuarta es jugar una carta extra que no sea de combate. Por ejemplo, va a haber cartas para curar. ¿Qué quiere decirse curar? Que uno va a tomar cartas del descarte y las va a incorporar a su deck. Entonces esa es la cuarta acción. Jugar cartas fuera de combate, pero una sola. Y la última acción es realizar la habilidad especial de cada héroe. Sobre moverse es importante la posición en la que se encuentra, porque va a haber reglas específicas sobre cómo es la interacción de ataque y defensa dependiendo en la columna y si está arriba o abajo de cada tablero. Entonces estas fases se van a ir alternando una al otro hasta que o se muera un jugador por los daños que está recibiendo o el jugador derrote a todos los enemigos. Cada que uno esté derrotando a los enemigos va a estar recibiendo de premio las almas, y cuando derrote a todos los enemigos pues va a recibir el bonus que dijo la carta de encuentro, que es el número de tesoros. Cuando se termina un encuentro, sucede lo siguiente: se colocan estos tokens para indicar que ya se venció ese combate, ese encuentro, y los jugadores van a decidir entre descansar o entre continuar avanzando. Si descansan, van a regresar aquí y se van a revelar todos estos encuentros que ya se hayan resuelto. Al momento de descansar se pierden, ¿sí? Entonces, si los jugadores ya habían obtenido eso y descansan, se regresan al campamento, pierden esto. Lo único que no se resetea al descansar es si ya se derrotó uno de los 2 jefes principales. Eso sí, se pelea solamente una vez en cada juego. ¿Qué positivo es descansar? Lo único positivo es que todos los premios que uno va obteniendo, ya sea las almas o los tesoros, si matan a un jugador en el transcurso, se pierde todos esos beneficios. Entonces es necesario regresar y descansar para 2 cosas: tanto los tesoros poderlos incorporar al deck, como poder comprar estamina que cuesta alma. Una vez de que ya se descansa, se separa en la parte de inventario los tesoros que uno va obteniendo. Está la parte temporal, que es solamente lo que el jugador está obteniendo en esa ronda específica, que si lo matan va a perder todo. Y los tesoros permanente: una vez de que uno descansa, guarda ya de manera permanente tanto las almas como los tesoros que haya obtenido. También en el campamento es la única forma en donde se puede adquirir las cartas de estamina, ¿sí? Ahora, ¿cómo se juegan las cartas? El deck inicial de cada jugador está dividido en 2 tipos de cartas: o la estamina, que son los equivalentes a estas cartas, y el equipo. Del equipo va a haber cartas que sirven para bloquear, como este escudo, y otras armas para atacar. Por ejemplo, esta, que es una lanza. Entonces, ¿cómo se juega cada carta? Simplemente aquí dice el símbolo. Este es los recursos que hay que jugar de la mano para poderla jugar. Una vez que se cumple la restricción, ya sucede lo que ocurre a la derecha. Este es el símbolo de bloquear y este es el símbolo de ataque. Entonces ya vimos que el escudo también sirve para atacar. El símbolo de la izquierda quiere decir que estas flechas uno solo lo muestra en la mano y no se deshace de esa carta, la regresa a su mano. Y este símbolo es que es de una única vez y se está descartando la carta, ¿sí? Entonces esto simbólicamente querría decir que el escudo, cada que lo estés utilizando, te ayuda para bloquear y sigue estando en tu equipo, y si lo avientas, pues te desprendes de él para atacar, ¿no? Veamos otro ejemplo.
Hay cartas que tienen 3 opciones. Aquí estamos viendo la primera opción es para retener el escudo y las otras 2 opciones es que te deshaces de la carta. Este símbolo, que no lo habíamos visto, quiere decir que tienes que pagar un recurso de cualquiera de los 4 tipos. Pero entonces es equivalente jugar cartas que recibir daño, tanto para el ataque como la defensa, ¿no? O sea, ahí está lo difícil del juego, que es que a medida de como tú te vas moviendo, entre más cosas hagas, entre más te muevas, entre más ataque, bloqueo, etcétera, cosas hagas, pues vas perdiendo tu vida, ¿no? Entonces va a ser complicado poder llegar a los jefes sin que te maten dentro de las 5 oportunidades con las que cuentas. Gracias por mirar, chaparritos, espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal. Un saludo.